Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos de nuevo al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Mazal, quien está de Head de América Latina en StockX, un marketplace para venta de productos de marca. Previamente, Rodrigo se desempeñó como director regional para WeWork en México, encargado de las operaciones de Monterrey y Guadalajara. También ha sido director y emprendedor de múltiples startups en diferentes industrias como alimentos, comercio electrónico y fintech desde hace 7 años aproximadamente. Rodrigo, bienvenido al Club del Retail. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Oye, Rodrigo, platícanos un poco cómo fue tu incursión en el mundo del emprendimiento. Tú te graduaste de finanzas aquí del TEC, estuviste trabajando después un rato en uno de los grandes corporativos regiomontanos como Siglos. Ujú. Después decides irte a hacer un MBA a Babson y regresas con, supongo, de Babson, esta escuela con mucho énfasis en el emprendimiento, ¿no? Una de las grandes escuelas de emprendimiento. Supongo que ahí con todo este ambiente de emprender y sobre todo con la cultura en Estados Unidos, toda la estructura que ya tenían armada, pero en esa época aquí en México no había lo que vemos hoy, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia de arrancar en el mundo del emprendimiento? Sí, 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 claro. De hecho, creo que arrancó un poco antes. Como dices, yo me gradué del TEC en el 2005 y a partir en diciembre, en el 2006, empecé a trabajar en Grupo Signux y estuve por ahí en diferentes roles en áreas funcionales dentro del corporativo. Estuve también en un programa de rotación de talento en donde por 2 años, cada 6 meses nos rotaban en diferente área funcional, en diferente empresa, haciendo distintos proyectos. Entonces, una gran forma de conocer diferentes industrias, diferentes culturas, diferentes áreas funcionales. Eh, pero aún así, a pesar de que o sea, ese inicio laboral fue buenísimo, yo creo que o sea, no es tan común tener como arrancar tu vida laboral con opciones de ese tipo tan dinámicas, Sí, pero aún así como que tenía algo una especie de inquietud, ¿no? Sin necesariamente saber qué era, hasta que a partir de cerca del 2019 empecé en mi primer versión de emprendimiento, cuando me invitan a participar en un negocio súper tradicional, pero que en ese entonces tenía una gran oportunidad, que era literal o sea, entrar al mundo de las máquinas de venta directa o los vending machines ok. en rutas en el centro de Monterrey, específicamente en una universidad que tiene su campus ahí, tiene distintas facultades. Entonces, la misma universidad tenía esa necesidad para los alumnos y no tenía algún proveedor que le ofreciera eso, ¿no? Esto fue antes de que las grandes embotelladoras se incursionaran en ese negocio de forma más masiva. Entonces, esa fue como mi primera experiencia. Yo seguía trabajando en Signux, pero ese era como mi side hustle, ¿no? Ok. Que para mí, la otra persona que operaba sí estaba de tiempo completo y entonces empecé a ver cómo, pues, ese acercamiento a identificar oportunidades, resolver problemas, y es como el status quo de lo que todo el mundo así educan ahorita a los futuros emprendedores, ¿no? De que encuentra un problema y resuélvelo, ¿no? Yo tengo mis opiniones personales de ese approach, pero ahorita nos metemos. Pero al final sí fue de esa forma, ¿no? Y en poco tiempo tuvo como un resultado bastante bueno de la perspectiva de financiera, pero también de aprendizajes. eh, y empecé a identificar y dije, bueno, a lo mejor si en 4 o 5 meses de estar involucrado en este proyecto he tenido mayor, como ese sentimiento de por aquí es, mayor engagement, emoción, etcétera. Entonces, dice, justo en ese momento ya estaba pensando transicionar a una maestría para definir todavía un poco mejor los próximos pasos de mi carrera profesional. Entonces, lo que esa experiencia hizo fue consolidarme la idea de decir, ¿sabes qué? Sigue en plan en la maestría, pero hazlo en emprendimiento, ¿no? Entonces, Ok. de ahí llega Babson College
que de entrada identifiqué que era súper emprendedor y, y fue como mi primera experiencia, fue entrar, ¿no? Porque decidí, o sea, apliqué tardísimo, último round, tardísimo, pésimo GMAT, todo mal. Literal, todavía a la fecha creo que probablemente tengo el GMAT más bajo en la historia que han aceptado, pero la forma fue que, que desde ahí como empecé a entender que si vas a tomar la decisión de emprender en un inicio súper temprano, al final tú eres, tú tienes que tener mucha iniciativa, ser muy proactivo, ser muy adverso al riesgo, pero también eh, ponerte en una posición en donde tengas que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces empecé a mandar una cadencia de correos electrónicos al área para donde Bendiciones. revisaban de admisiones, exacto, como estoy yo escribiéndote a las 9 de la mañana y luego 9, así cada media hora, y poniendo el por qué el GMAT no me representaba como un buen candidato y que el resultado no era un reflejo real y entre varias otras cosas que estuve haciendo por ahí hasta que yo creo que se hartaron y me aceptaron. ¿Y cómo se te ocurrió esta estrategia tan diferente de hacerte, vamos, ahora valga la repetición, pero de hacerte un candidato diferente a lo que normalmente tal vez tendrían ellos, ¿no? Y sí, no, yo creo que hay dos escenarios, ¿no? Hay veces en que lo que estás vendiendo es el valor que estás generándole a la otra persona o a la otra parte es tan obvio que se vende solo, como dicen, ¿no? Y hay veces que no, hay veces que tienes que picar piedra y demostrar ese valor de otras formas. Entonces, si de entrada no, eh, en face value, por decirlo de una forma, no es suficiente para que lo vean, tienen la opción de renunciar a ello o seguir llegando a través de vías como más creativas o simplemente insistir, ¿no? Aunque no sea de la forma más creativa de todas. Pero entre más creativo sea, pues más probable que lo vean. Eh, Totalmente. entonces yo creo que ese fue, ya como que se fueron acomodando las cosas en ese sentido y luego me fui para allá y me di cuenta, esto es 2010, que también el Sí, contexto es importante porque 2010, como dijiste, no existía este ecosistema sofisticado como el que está ahora, no había definitivamente, en términos del uso de tecnología, muy distinto. eh, todo este ecosistema de inversión, capital de riesgo, estos fondos internacionales volteando a Latinoamérica, estos unicornios que se han creado recientemente, cero, ¿no? Era otro mundo. Inclusive no había ni siquiera todavía o sea, ser emprendedor era todavía un outlier, ¿no? Era sí, todavía, hacías algo que nadie más estaba o quería hacer. Y ahora es lo totalmente. contrario, ¿no? Que también creo que hubo este cambio generacional ya entre millennials y generación Z particularmente que impulsó todo, que en ese entonces todavía no sucedía, Sí, y encima las condiciones de mercado que se fueron dando, ¿no? Sobre todo también este ingreso al país y a la región de tanto capital de riesgo disponible para generar estas inversiones. Eh, pero sí, eso fue un poco el cómo y por qué entré al mundo del emprendimiento y después de regresar de la maestría, ahora sí empecé a iniciar negocios, ¿no? Y como dijiste, empecé con comercio electrónico justo, que ahorita, 10 años después, regreso, eh, porque tiene mucho que ver, ¿no? En ese entonces era pidopido.com ok, y Pido Pido era un marketplace de comercio electrónico enfocado en representar para los eh, retailers grandes, particularmente de productos más enfocados a casas eh, o o sea, empresas como Home Depot o como Elizondo ok. o como FAMSA, etcétera, un canal alternativo de ventas donde específicamente pudieran desahogar su inventario obsoleto, ¿no? Entonces, Como un como en outlet, ese, ¿mande? Un una outlet. especie de outlet online. Exactamente. Que en ese entonces había el concepto de outlet no era tan conocido y los que había era en físico Ok, y online realmente todavía estaba empezando a explotar, no explotar, más bien a iniciar todo esta industria de comercio electrónico en México.
y en Estados Unidos ya venía con tasas de crecimiento enorme, entonces esa fue como la primera, ¿no? Ok, Y de ahí hubo mucho aprendizaje y siempre me quedé como muy picado en el tema de comercio electrónico. Las cosas en ese momento no se dieron por en mil distintas circunstancias. Yo creo que el modelo al final era muy atractivo para la parte de la oferta. Logramos aliarnos o hacer socios a muchos de estos retailers y conseguimos muchos productos para ponerlos en oferta, pero la parte de la demanda es donde nos falló, ¿no? Todos los supuestos sobre el costo de adquisición de clientes, los tickets promedio, el gasto en publicidad, etcétera. Y todo eso combinado con que fue un approach demasiado scrappy, ¿no? Muy de construye el producto, agarra algo de tracción y a ver si te pela alguien para ok, obtener fondos, ¿no? Porque en ese entonces, como te decía, o sea, yo creo que había un fondo de inversión o dos en Monterrey, ¿no? Que fueron de los primeros y estaban enfocados en algo completamente distinto, ¿no? Entonces, por N mil razones, pero sobre todo esa como eh, pues que nos hayamos quedado sin dinero prácticamente claro. para poder realmente ya probar la funcionalidad desde el lado de la demanda, ocasionó después el pivoteo hacia otra industria completamente que dije, bueno, cash flow primero, entonces restaurantes. ¿No? Ok. Y de ahí Y nada más en Pido Pido, ¿cierran la operación? cerramos la operación. Sí, exactamente. Ese fue Este, el fin, fue tomar la decisión de cerrar, liquidar lo que se podía y listo. Exactamente. El inventario que habíamos adquirido como para generar esa atracción, sí logramos colocar parte de ello, pero el resto lo liquidamos. Las herramientas tecnológicas que habíamos creado, también tuvimos la posibilidad de venderlas a un Ok, tercero que necesitaba incluir esa tecnología en su propio en el negocio justo de retail, en otra industria. Eh, y, y pues bueno, de ahí dijimos, o sea, bueno, dije, porque al final en Pido Pido estuvo buscando socios todo el tiempo, pero eh, no hubo así una incorporación ni de una parte institucional, ni de ok, algún cofundador. Entonces, justo de como que ese primer aprendizaje fue entender eso, ¿no? O sea, desde cómo armar un equipo de cofundadores inicialmente o de gente con la cual trabajar, desde el perfil de fundador, inversionista, etcétera. Y el modelo de negocio también, que en ese entonces eh, el- la penetración de usuarios digital, etcétera, estaba muy distinta y toda esta industria retail sucedía offline en su mayoría, ¿no? En términos totalmente. de transaccionalidad. Todavía la gran mayoría del volumen estaba offline y la demanda gravitaba hacia offline. Entonces, no era un buen momento en el contexto de tratar de ir en contra de toda esa corriente, porque si bien pudimos haber sido los primeros, antes de Linio, antes de Amazon, antes de todos, pero el costo o el gasto o la quemadera de dinero que íbamos tenido que hacer para aguantar varios años antes de que agarrara tracción, no la conseguimos, ¿no? Sí. Y bueno, y no había, como decía, mucho interés de fondos, etcétera, en ese entonces. Entonces, pues ahí el costo de oportunidad en términos de tiempo también afectaba, ¿no? No, Entonces, aparte era una época donde, o sea, ni siquiera el tema de pagos, por ejemplo, la aceptación del mercado de pagar en línea, todavía era el miedo de me van a robar o me van a robar la identidad y van a hacer gastos que no son míos. Y había mucho miedo todavía en esa época. Estamos hablando de hace 12 años, ¿no? sí, exacto. Y la penetración de usuarios con tarjeta de crédito, por ejemplo, era muy poca. De usuarios de disponibilidad también de estos smartphones y el Internet en general también era mucho más baja. Que en el contexto de ahora, en donde tienes fondos de capital de riesgo haciendo inversiones millonarias dispuestos a tomar estas pérdidas por unos cuantos años operativamente, pues te animas, ¿no? Y dices, o sea, si tú me vas a tomar, si mi burn rate va a ser cubierto por la inversión de capital de riesgo que yo levante por 2, 3, 5 años, Claro. perfecto, ¿no? O sea, realmente sí mitigas muchísimo el riesgo y vas capturando mercado poco a poco y no te estás preocupando mucho por la rentabilidad, ni los unit económicos, ni nada. Estás realmente nada más capturando mercado, perfeccionando un producto, probando cosas y te lo estás subsidiando en cierto sentido con estas inversiones, ¿no? Pero
si no existían esas inversiones en ese entonces, eran modelos muy más bien que necesitabas generar cash flow casi que inmediatamente, Sí, sí, muy el mínimo, estilo ¿no? de O sea, Bootstrap. rentabilidad, pues ok, la que sí, ajá, exacto, pero ventas o revenue, pues luego, luego, porque, Claro. em, y en ese entonces, pues como que el contexto de, dije, bueno, ahora restaurantes, no Y de tan ahí digital, sale, aunque sí sale metimos Bravo. Bravo Pizza, sí, exactamente, que seguíamos, o quisimos ir haciendo innovaciones de producto, cambiando todo el contexto, por ejemplo, de la pizza, ¿no? Haciéndolo mucho más saludable, con insumos comprados de proveedores locales y regionales de alta calidad, de sabor, pero también con un alto valor nutricional. eh, y, y transformar, que la pizza realmente no había sido transformada en cientos de años, ¿no? O sea, sí, a lo mejor la masa más gruesa, más chica, o un tipo de receta distinta, o si la cocción en horno de piedra o en horno de banda, pero no el contenido, Ok. o sea, no, por ejemplo, la parte nutricional o la parte de los insumos con una intención científica o eh, con un enfoque de un segmento específico que queríamos penetrar, etcétera, ¿no? Entonces, y también digitalmente metimos en ese entonces, por ejemplo, la página de internet y en esa página venía incluido el concepto de, por ejemplo, esos pedidos en línea, pero terciarizando el delivery antes de Rappi, antes de Uber Eats, etcétera. Inclusive en Monterrey creo que fuimos los primeros o de los primeros de participar con Uber Eats, porque desde entonces habíamos como identificado esta necesidad de que como operador de restaurante era un tema tener a tu propia Ok. flotilla, etcétera. Y sobre todo cuando eres tan chiquito como nosotros, ¿no? Pero sí, de ahí viene como que la transición de lo digital a lo no digital, pero con ciertas matices digitales también e innovaciones. Y, y bueno, ahí sí todo lo que no había encontrado y o hecho en Pío Pío lo traté de hacer por acá. Ahora sí con cofundadores, con inversionistas, con un enfoque más en el entendido de no tienes tanto y no para quemar, entonces tiene que ser algo que genere flujo rápido, etcétera. Y bueno, de ahí aterrizamos en Bravo Pizza, que lo tuvimos operando cerca de 5 años, entre el Ok. 2012 y el 2017. Y ahí sí también fue primera experiencia que tuve en todo el ciclo, desde la idea en la servilleta hasta una salida a través de la venta del negocio, ¿no? Que también tuvo sus ups and downs y crisis y problemas y éxitos, pero al final con todo y todo logramos vivir todas las etapas a escala, ¿no? A proporción, porque yo sé que ahorita eso ya no suena tan sexy si no es a billones de dólares, pero pero en el contexto de la época fue de todas formas un gran aprendizaje y yo lo considero un éxito también, ¿no? Oye, Eh, Rodrigo, ¿y ese éxito de Bravo Pizza fue intencional? O sea, ¿siempre fue la idea de ustedes desarrollar el concepto para luego que alguien más lo tomara y creciera o lo que sea? ¿O fue circunstancial? no, yo creo que realmente fue más circunstancial. La intención inicial, como cualquier otra, supongo, en general, era escalar este concepto y modelo a la mayor cantidad de mercados posibles y hacer una marca que trascendiera en el tiempo, ¿no? No quieres, Ok, tampoco estamos cerrados a decir, tenemos que ser nosotros los que nos quedemos 30, 40, 100 años, ok, pero sí de o de lograr un poco más de escala que la que al final logramos tener. Crecimos a nivel local y la única experiencia foránea fue a través de un modelo de franquicia en Ciudad de México, ¿no? Pero nos ok, hubiera gustado a lo mejor sí, eh, sí haberlo mantenido más tiempo. De nuevo, un poco temprano, ¿no? Entonces tuvimos el segmento de consumidores iniciales, pues estos early adopters famosos y después que fue la adopción muy rápida, pero de ahí a continuar ese crecimiento ya no fue tan rápido, ¿no? Entonces tuvimos los primeros meses crecimiento, adopción súper alta y súper rápida y después ya como que flat. flatline en el tiempo. Entonces, nosotros tomamos un poco la decisión de escalar cuando estábamos en el momento de ir para arriba. Y entonces, una por uno, empezaron a flatline en muy poquito, una después de la otra, conforme fuimos a viento, porque fuimos, fue un producto que era muy bien
adoptado y con un volumen de recurrencia importante, pero en un volumen de consumidores pequeño, ¿no? De nicho. De nicho, sí, exacto. No había todo este tema de redes sociales o sea, no se había adoptado tanto, estas nuevas formas de vida más saludable, de spinning, yoga, TikTok, bailes, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, no, todavía, perdón, todavía no había ese como contexto de tanta afinidad por los productos de alto valor nutricional, sino que todavía era un poquito más tradicional. Entonces, batallamos para penetrar un mercado más grande que nos llevara a tener los unit economics necesarios para que esto sobreviviera en el tiempo y explotara. Entonces, y de nuevo, no teníamos inversión de capital de riesgo ni de cualquier otro tipo de inversión institucional para quemar durante ese tiempo, ¿no? Entonces, pues, round 2. Y ahora, entonces, así sucesivamente, nada más que ahora, luego las que siguieron fue fintech y ahora Exacto. sí en volumen otra vez digital. Entonces, yo creo que fue eso, ¿no? O sea, vivir una etapa, identificar cosas y a la que sigue tratando de abusar los aprendizajes a favor, pero a lo mejor tampoco, y a lo que sí, y así sucesivamente creo que fue la escalera, hasta Ahora, que... en esta experiencia fintech con Fondé, Ujú. igual como que llegas antes de todo este boom, ¿no? Porque no es el fintech actual, eh, sino que como que llegan ustedes en ese previo de tratar de crear de alguna forma la industria, ¿no? Sí, exacto. En ese entonces todavía era muy verde. Todavía la mayoría de los préstamos al consumo eran hechos a través de bancos Sí. y con unos No había procesos, el peer-to-peer y todas estas cuestiones de ahora, ¿no? empezaban a hacer apenas el peer-to-peer, Ok, pero no había algo como un poquito más, una experiencia similar a la que obtendrías en un banco, pero de forma digital y con un proceso de análisis de riesgo, o sea, para darte una respuesta optimizado, ¿no? Porque em, lo complicado de esos modelos es que al final para crecer necesitas colocar más créditos, para colocar más crédito necesitas más capital. Los bancos, el capital que utilizan, pues es todo ese ahorro que capturan del público ok. ahorrador y ese es el mismo capital que usan para sus otros productos. Pero en el caso de un modelo digital startupero, eh, que creo que éramos Sofom, o iniciamos de SAPI y nos movimos a Sofom, tenía que ser capital propio y o capital privado de inversión. Y lo mismo de nuevo un poco. 2016, 2015 de hecho empezamos con Fonde, 2016 y 17 Ok. fue cuando lo escalamos con recursos propios orgánicos y por más que agarrábamos buena tracción, todavía tampoco había como esa adopción o ese interés de capital de riesgo. Ya para el 2017 había más fondos, pero por ejemplo, pero tenían su tesis y o el tipo de empresas las que estaban invirtiendo en distinto, ¿no? Como que no Ok. era todavía tan abierto. Pero tuvimos la oportunidad de acercarnos con varios grupos financieros, incluyendo Banregio, donde después últimamente transiciono después de 7 años de estar trabajando en emprendimientos, que así en resumidas cuentas platicamos ahora, a un modelo ya más como intrapreneur, ¿no? Es Ok. decir, trabajar ahora para alguna empresa, Sí. haciendo algo dentro de los intereses y o, sí, cosas que me llamaban la atención, que me gustaban, pero ahora para alguien más, ¿no? Que creo yo que en esos 7 años también me sirvió a mí mucho el entender y quitarme muchos, no quitarme, pero, o sea, realmente de forma introspectiva, entender qué me gusta, qué no me gusta, para qué soy bueno, para qué no soy bueno, qué mitos te tienes que como quitar la cabeza, qué realidades existen también, y eso obviamente ese proceso es diferente para todas las personas, pero yo me acuerdo por ejemplo, 2010, en Babson, eh, el ser emprendedor era algo, o sea, de hecho yo lo planteaba yo creo que súper bien, ¿no? Es alguien que está queriendo resolver un problema específico y
crear una empresa a partir de eso, para después implementar su cultura y armar el mejor producto y equipo posible para entregar ese valor a la sociedad, ¿no? Y escalarlo. Y todo, obviamente, suena muy romántico, venía acompañado de utilidades y etcétera, ¿no? Pero después también eso fue moviéndose un poco más al emprendedor desde la perspectiva de que, imagínate, y aparte después de venir de una época en donde prácticamente todo el mundo trabajaba en alguna empresa, de sé tu propio jefe, ten tus propios horarios, no dependes de nadie más, todo el upside es para ti, vas a ganar mucho más dinero, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos como también mitos, por decirlo de una Sí, forma, donde inclusive en estas épocas se han hecho todavía más, donde ya los emprendedores son casi, o sea, como rockstars y yo claro. veo una arrogancia enorme en el ecosistema en general, en muchos sentidos, y se perdió por un tiempo por ahí esos valores y era de que a ver quién logra la evaluación más alta, más rápido. Y entonces, eso es otra personalidad, es otro tipo de persona, es otro tipo de carácter. El que va a tener éxito en ese contexto versus el contexto anterior de hace 10 años, el contexto que viene ahora con todos estos cambios que han pasado en estos últimos meses. Entonces yo también dije, a ver, me encanta el emprendimiento, sigo clavadísimo y súper interesado de ser emprendedor y me gustaría definitivamente, o sea, sigue en mi plan de vida construir algo, pero ya no, pero también entendí, dije, no, no, tú eres mejor estando atrás, ¿no? Eres mejor eh, si tienes un cofundador o dos o tres, los que sean, alguien que sea bueno para ir a hacer la cara, liderar los esfuerzos de funding, liderar los esfuerzos de relaciones públicas, liderar esos esfuerzos en eventos sociales, etcétera. Perfecto, ¿no? Es como que el mejor complemento para mí. Yo soy alguien más que me gusta estar más pegado a la operación, más en el día a día, más con el equipo, no me llama tanto la atención ese como hype, etcétera, y son cosas que lo tuve que vivir, lo tuve que hacer, piché 1000 veces, hablé 1000 veces, negocié 1000 veces, me rechazaron 1000 veces, hasta que también entendí, dije, el éxito va a venir cuando encuentres, cuando entiendas quién eres y en dónde tienes como tu mejor resultado y rindes mejor. Y si eso lo encuentras con un grupo de personas que estén queriendo emprender, buenísimo. Pero si no pero también puedes hacerlo con alguien más. O sea, también como que ese mito y estigma de que ser empleado es malo también pasó a otros términos. Y bueno, entonces me di la oportunidad de también, mientras ya sea de una o de otra, de todas formas seguir avanzando y seguir aprendiendo. Y por eso acepté en su momento y fue gran aprendizaje y un gran inicio hacer esto con Banregio y después una escala todavía muchísimo más grande en WeWork y sobre todo también con una de las empresas privadas que más hype y también más publicidad y, 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 y que dieron de qué hablar ha habido Claro. y ahora en StockX, ¿no? Oye, Rodrigo, y darte cuenta de esto, de hacer esa introspección y decir, oye, a ver, el rol que realmente me gusta, me apasiona y donde me puedo desempeñar mejor es este tema en la parte operativa, en el día a día, etcétera. ¿Tú crees que esto lo has ido entendiendo en esta evolución de regresar de emprender, entrar a una institución financiera como fue Banregio y luego pasar a una de las grandes eh, empresas de alto crecimiento como fue WeWork y ahora en una empresa tan reconocida y disruptiva como ha sido StockX? ¿O fue en su momento cuando todavía estabas emprendiendo que dijiste, no, yo ya entendí y esto es lo mío y a partir de ahí has encontrado esas oportunidades? Sí, exacto. Yo creo que fue más la segunda, porque después, cuando estuve en todas esas experiencias previas, tuve situaciones que me obligaban a jugar ese rol que no lo hacía tan bien, ¿no? O que a lo mejor yo pensé que lo hacía muy bien, pero no tuvo los mejores resultados. Y a la inversa, en el otro rol entendí que daba los mejores resultados. Ok, Y entonces, después de Fonde también hubo una salida, Bravo Pizza había habido una salida, en Pido Pido hubo una salida, en Quity, en todos había habido una salida y por primera vez en 7 años no tenía nada. ok, O sea, no tenía ningún proyecto vivo y o en marcha, sino que
era ahora sí el parteaguas de vuelves a empezar algo o vete a un lugar donde puedas probar esta hipótesis o este supuesto de que según tú en esta introspectiva tienes, y en ese momento era más fácil, más práctico hacerlo con alguien más, porque no Ok, tenía por primera vez algo en pie, ¿no? ya. Y esta experiencia en WeWork, ¿cómo fue para ti? O sea, porque desde fuera escuchar WeWork en todos esos años era como lo máximo, ¿no? O sea, poder trabajar en WeWork o el ambiente que se creó y que se sigue creando alrededor de esta empresa, que, bueno, ya hasta serie tiene, ¿no? Y conocer toda esa historia, libros que se han escrito, etcétera, es como en un periodo tan corto de tiempo que todo el hype que ocurrió alrededor de ha sido fascinante, ¿no? ¿Cómo fue para ti vivirlo desde dentro en una época donde abres Monterrey, después abres Guadalajara y no nada más abres las operaciones, sino que traes un ritmo de crecimiento sumamente agresivo? Sí, yo creo que fue una súper experiencia por muchas razones. Y ahorita inclusive viendo para atrás, porque ya salí hace casi 2 años, que son los que llevo ahora en StockX, y muchos de los aprendizajes no me di cuenta hasta después de ya haber salido y haber hecho cierta como retrospectiva, pero yo creo que fue tuve mucha suerte y tuvimos todos mucha suerte en haber estado en esa empresa en ese momento en particular, ¿no? Porque nos tocó vivir desde adentro y entender y tener una perspectiva distinta a la que existe por afuera Ok, o afuera, no solo sobre WeWork, sino en general de cómo funciona una empresa, de qué decisiones tienes que tomar, de qué impacto tienes, qué cultura quieres crear. Y yo creo inclusive que WeWork probablemente fue la última empresa privada o startup que antes de transicionar a los mercados públicos tuvo hype, en el sentido de poner el crecimiento y el potencial de la dominancia mundial por encima de los retornos financieros. Y creo que ahora inclusive ya estamos viendo en los mercados públicos sí, y en general ese cambio del público inversionista de retail, o sea, del volumen de inversionista más grande, no solo institucional, sino los que invierten a nivel retail, de decir, oye, pues qué padre el crecimiento y expansión global y todo lo que tú quieras, pero rentabilidad. Entonces, de un sí, momento a otro hubo ese cambio. Creo que WeWork fue un pilar para que eso sucediera, aunque no haya sido adrede, sino como caso de estudio por todas las decisiones que se hayan tomado. Y entonces, haber vivido esa perspectiva, yo creo, yo lo defino como en 3 años y medio me tocó estar en una situación de liderar un hyper growth después y después de un día para otro liderar un turnaround y después de un día para otro liderar un de pérdidas masivas a rentabilidad. Entonces, como que esas tres cosas en tan periodo, en un corto de tiempo, digo, en un periodo de tiempo tan corto, mucha gente en su experiencia profesional no vive a lo mejor ni una, ni dos, ni tres de esas en 30, 40 años. Haberlo vivido en tan poquito tiempo eh, fue una súper buena experiencia y en el contexto también de la situación y lo que sigue ahora, pero también enseñó mucho de cómo armar equipos. Al final, en el inicio, como te digo, estamos en una escala súper acelerada y masiva. Entonces, cómo contratar de forma aceleradísima. Y después en el turnaround, cómo tener que tomar la decisión difícil de recortar la fuerza laboral y pasar por ese proceso incómodo y difícil también, pero experimentarlo y entender las razones de por qué y cómo de todas formas mantener la moral alta y el enfoque a resultados a pesar de todos estos cambios. Entonces, por resiliencia, adaptabilidad, enfoque, y creo que todo eso ahora que lo traje a StockX me ha servido muchísimo y bueno, entonces en general la experiencia yo creo que fue súper relevante en WeWork y encima también porque si ves realmente StockX y WeWork son modelos disruptivos dentro de sus industrias sí, que no existían en México o ahora en este caso en Latinoamérica
o no que no existieran, pero a lo mejor están en una escala muy pequeña Sí, y esa experiencia también de escalarlo de 0 a 100 eh, en periodos cortos de tiempo, pues es el equivalente a haber hecho mi startup y haber recibido cientos de millones de sí, dólares en fondeo y haberlo hecho, pero no tenía esa opción. totalmente. Entonces, pues, la hice por acá. Sí, de hecho dicen que un líder para moverse, que un líder se mueva de posición debería de pasar por 2 ciclos de ups and downs, de lo que tú comentas, ¿no? De épocas buenas y épocas complicadas, porque ahí es donde realmente viene el aprendizaje. Normalmente esos ciclos llevan algunos años, pero en el caso tuyo específicamente en WeWork, como dices, pues se viene un crecimiento muy agresivo y luego, no sé en dónde acomodas tú el tema de la pandemia, pero supongo que fue un tema, un shock total, un temblor ahí dentro de la organización, ¿no? Sí, completamente. Eh, Porque, sobre todo por el producto, ¿no? Porque el producto de WeWork es físico, ¿no? Sí, Los usuarios tienen que estar ahí. eh, y en esos inicios de la pandemia, cuando no había mucho conocimiento y cuando todos para su casa, pues estaba sucediendo algo muy único también, sí, ¿no? Em, y entonces también pasar de un tema de crecimiento a toda costa, crecimiento sacrificando margen, sacrificando rentabilidad, buscando volumen, etcétera. Esa es una forma de trabajar. Y otra forma de trabajar es mantener crecimiento, pero también optimizar retención, vender con margen, tener rentabilidad en el contexto de circunstancias complicadas y aún así hacerlo funcionar. Son dos estrategias distintas para dos tipos sí, de personas diferentes, ¿no? Entonces, normalmente las empresas se topan con que si estás en esta situación, armas el equipo en esta circunstancia y luego cuando te mueves para acá, pues a lo mejor este equipo ya no te funciona, entonces ahora tienes que cambiar y así. Entonces, en ese contexto de poder navegar por ambas y más circunstancias, es súper, yo creo que es muy poderoso para alguien tener como esa posibilidad de, o sea, esa experiencia, ¿no? Que después pues, hay total. que comunicar y traducir efectivamente con quien sea que estés trabajando, porque no es como que lo pones ahí, ¿no? De Claro, navego con cualquier vela, claro, pero en cierto sentido, y hay muchas más que no he sido expuesto, pero en general creo que esas son súper importantes, pero sí, WeWork estuvo en esa transición y, y bueno, y ahora otra vez está en otra transición, ahora con ya la pandemia pasando un poco y ahora el famoso trabajo híbrido y quién sí, quiénes no, etcétera, ¿no? totalmente. Y después de ahí viene esta oportunidad que ahora estás liderando de llevar o traer StockX a Latinoamérica, un marketplace que Sí. creció súper agresivo en mercados Mm. como Estados Unidos, vamos, mercados primarios o mercados desarrollados, y que desde mi punto de vista, y es más pregunta hacia ti, siento que en México ya tenía cierta atracción antes de que abrieran esa operación. Supongo que es una de las razones por las cuales se interesa StockX en abrir operación en Latinoamérica. Sí, ya existía la posibilidad de transaccionar desde México, tanto vender como comprar, y en muchos otros países de Latinoamérica también. Lo que no existía, que al final es un marketplace global que empodera y conecta a vendedores y compradores alrededor del mundo para que puedas consumir y tradear productos, ¿no? Denominados dentro de esta nueva como tendencia que se llama current culture o cultura actual, Ok, eh, que en su momento fue primordialmente sneakers, ¿no? Y se ha abierto otras categorías que si quieres ahorita expandimos un poco más. Pero entonces en ese contexto, para poder satisfacer esa demanda enorme, global, de Estados Unidos, pero del resto del mundo también, necesitabas oferta global también, porque en el mercado primario, o sea, en retail en Estados Unidos existe, o directo al consumidor, existe la oferta a través de las marcas que venden esos productos. Pero esas marcas no necesariamente tienen el mismo inventario o los mismos productos en todos los países, sino que hay cierta tropicalización. ok. Y había demanda en Estados Unidos de productos que solo estaban, por ejemplo, en Asia o en Europa o Ah, en América Latina. Entonces,
había que conectar a todo el mundo en una oferta y demanda global y después ya cada una tiene sus particularidades, pero la intención era, desde el inicio, era hacerlo así global y México empezó a figurar en ese contexto hace unos años en que de forma completamente orgánica, sin inversión, sin un producto localizado, o sea, no está en español, no soportaba el peso, métodos de pago, nada, todo en inglés, etcétera. Tenía de todas formas un crecimiento orgánico súper acelerado, mucha adopción, un incremento en tráfico y en usuarios. Y dijeron, oye, pues, ¿qué onda México, no? De repente, pip, empezó en el radar. Y de ahí nace, pero justo en la etapa en donde ya estaban de todas formas, ya habían comenzado su expansión fuera de Estados Unidos, comenzando por Europa y Asia, y después de Europa y Asia empezó el México y Latinoamérica en el radar como que hace ruido, y entonces se incluyen en el roadmap de internacionalización. Y esta operación o esta parte, bueno, nada más para aclarar, el tema de sneakers es lo que está ahí al fondo de tu Ah, sí. pared, ¿no? Ese tipo de modelo de alguna forma un tenis más urbano, de cultura urbana, ¿no? Los sneakers siempre han sido, yo creo, una clase de activos alternativa, ¿no? Y justo me voy un poco a la historia de cómo comenzó StockX, porque es relevante a la pregunta, o comentario más bien. Pues los sneakers siempre han sido como un activo de alto valor para muchas personas, pero no solo para consumo, o sea, para el uso, sino también como coleccionables, ¿no? Y también como Exacto. inclusive eh, activos alternativos de inversión. O sea, lo compro hoy, lo mantengo en su estado, lo cuido, lo revendo en unos meses porque puedo ganarle un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces, y es el contexto de la reventa, pero realmente en esa reventa, la demanda siempre ha sido enorme y global, y por ahí 2015, justo cuando empieza StockX, uno de los fundadores dice, oye, yo consumo muchos sneakers y sé que hay una demanda enorme de esto, pero los marketplaces que están disponibles donde yo puedo adquirir estos productos, que me los está vendiendo un tercero, no me lo está vendiendo la marca, ¿no? Lo está vendiendo otra persona. No tengo data, no me están dando data para saber si lo que estoy comprando es al precio justo de mercado. ¿Por qué no? Nadie ha utilizado la dinámica de una bolsa de valores para cosas. ¿Por qué no hay un stock market of things? ¿No? O sea, ¿por qué no hay una bolsa de valores que aplique para cosas? ¿No? Al final, eh, es lo mismo, son los mismos supuestos y eh, adquieren su mismo valor, la gente ya tiene sus portafolios en sus closets o en donde sea que lo tenga. Entonces, como que desde ahí empezó a tomar esa idea de aplicar esas dinámicas a un marketplace. Y segundo, para que eso se cumpliera, necesitaba haber confianza, o sea, necesitaba haber certeza que el producto adquirido era auténtico para no invertir cantidades altas de dinero y o comprarlo para uso personal o para inversión o para reventa y que no fuera eh, verificado auténtico, ¿no? Ok, Que ningún marketplace hasta ese momento hacía eso. ok. Los marketplaces, para Eran empezar, no, conexión, más bien, como era que te conexión y conectaban no, exacto, comprador-vendedor. y no tenían esas como cosas, atributos claves de una bolsa de valores, que es integridad, o sea, las transacciones son anónimas. Tú si compras una acción en una casa de bolsa, en la versión digital, pues a ti no te dice, o sea, tú no sabes si se la estás comprando a Juan López en Pachuca Ok, pero tú confías que la estás comprando en una plataforma segura que va a respetar la integridad de la transacción, que se publicó un precio como su oferta mínima y tú pusiste una puja y fue aceptada o tú aceptaste esa oferta y la compraste ahora, tú confías en que esa plataforma va a ejecutar esa transacción y que tú vas a tener esa acción en tu portafolio. Para ti es irrelevante si te la vendió Juan o Pedro, Luis, tú confías en la plataforma. En ok, el contexto de otros marketplaces no era así, ¿no? O sea, en el mejor de los escenarios todo llegaba bien. Y en el peor de los escenarios te llegaba algo mal, roto, fake, lo que tú quieras, y tenías la opción de ir al vendedor y ponerle una estrella de 5 y a lo mejor dejarle un comentario negativo y a lo mejor tenía daño reputacional para él o ella, pero a lo mejor no. Pero era todo, ¿no? O sea, como que no había un árbitro en medio. Y eso ok. es lo que
lo que al final es StockX, ¿no? Se sienta en medio de todas las transacciones, todas las ventas pasan por un centro de verificación donde se certifican auténticos y después salen ya al comprador, ¿no? Entonces, esa es como la diferenciación principal de StockX, la data que se aplica en el contexto de que estos son activos que requieren información para vender y comprar, para asegurarte que estás en el precio justo de mercado. E inclusive simplemente porque puedes optimizar y hasta conseguir mejores precios que en retail. Y el otro es la confianza y la verificación, ¿no? Entonces, ese es un poco de, del modelo de StockX y de la historia de dónde viene la, como el arranque en México. Oye, y nada más para aclarar, no es un mercado de segunda mano, o sea, no son No, productos usados, tienen que ser 100% nuevos. exactamente, todo es 100% nuevo, nunca usado. En el contexto de los sneakers se le llama dead stock. Eso quiere decir que así como sale el mercado de la tienda de retail, así se mantiene y después así se verifica y se certifica auténtico y así te llega a ti como comprador. Ok. Entonces, no es un mercado no es un marketplace de reventa de segunda mano y o de producto usado, más bien es de productos nuevos, nunca usados, verificados, auténticos, ¿no? Porque eso es lo que hace que mantengan el valor, ¿no? Y al final, en sneakers en particular pasa algo muy único, que es que de hecho como que esa misma dinámica creó este mercado secundario, ¿no? Que es la demanda es enorme, la oferta es limitada. Entonces, esa Sí, escasez es lo que hace que esos precios también precios fluctúen suban, mucho en el claro. mercado, etcétera. Y la reventa descontrolada pues, generaba incluso estas dinámicas donde un revendedor podía poner los precios que quisiera, ¿no? No había, era de un lado nada más, ¿no? O sea, yo Sí, logré adquirirlo en el mercado primario y después pues te lo ofrezco a 20,000 pesos, ¿no? A lo mejor costó 2,000. No, sí, ¿cómo? Ahora, un árbitro, un modelo, un marketplace como StockX justo hace que el consumidor sea el que ponga el precio, ¿no? Los usuarios ponen el precio en base a esa dinámica de pujas, ofertas y tal cual claro. como funciona una bolsa de valores. Pero sobre todo también lo que hace que esta generación Z, que es en su mayoría el tipo de consumidor que gravita a StockX, vaya a StockX, es que de estos productos en el mercado primario, uno, están limitados por geografía. En México no encuentras lo mismo que en Estados Unidos, Ok, ni que en Hong Kong, ni que en Japón, ni que en Alemania, etcétera, sino que cada marca tiene su estrategia por país. Y habrá modelos que sí encuentras en cualquier lugar del mundo, pero habrá otros que no. Eh, entonces, ese es uno, ¿no? Por tu ubicación geográfica. Dos es que la misma oferta es limitada. Alguna vez es directo al consumidor a través de las aplicaciones, pero eso es sujeto es un sorteo prácticamente, en donde tú entras, te registras y quieres participar. A lo mejor te toca, a lo mejor no te toca. Si no te toca, entonces te vas a la tienda. Pero las tiendas también tienen su propia estrategia, su segmentación, su modelo de negocio y a lo mejor no tienen ese par específico que estás buscando o ese color específico que estás buscando. Tienen otros sneakers, tienen otros tenis, pero, pero no había en México alguien que estuviera enfocado específicamente en una oferta global enorme de sneakers de todo tipo, ¿no? Pero particularmente los que tienen mucha demanda y prácticamente cero oferta en el mercado primario, ¿no? Entonces, que son todos estos modelos muy difíciles de encontrar. Eh, entonces, de ahí dices, bueno, pues mi opción entonces es irme al mercado secundario, que dentro del mercado secundario tienes marketplaces como Facebook u otro, ok, Mercado Libre, etcétera, que tienen sus modelos de negocio, pero como te decía, no existe estos atributos de información, uso de claro, data, confianza, integridad, anonimato, etcétera, ¿no? Sino que es más como el claro, modelo más antiguo. Eh, y a lo mejor si estás buscando un producto para la cocina de tu casa, fabuloso, ¿no? Aplica, pero si estás buscando
un Nike Dunk Travis Scott de la, pues, ¿dónde más, no? Claro. Ahora empezó en ese sentido y después se ha ido abriendo con el, hemos abierto con el, o sea, empezamos penetrando ese segmento, ¿no? O haciéndole, más bien, segmento ya estaba, como los early adopters, pero había que mejorar el producto, había que hacer, ponerlo disponible en español, peso mexicano, precios todos incluidos, soporte al cliente, cadena de distribución y de suministro ad hoc para el país. Y después que ya estuvieran como todas esas bases sentadas, ahora sí ya entrar a la segunda etapa, que es ya eh, de escalarlo más y de llegar a segmentos que no necesariamente son estos sneakerheads, sino cualquier persona que está buscando consumir este tipo de productos. Es donde más oferta va a encontrar a los mejores precios. Y Ok. ahora que vamos a abrir un centro de autenticación y verificación en Ciudad de México, también eso va a recortar muchísimo los tiempos de entrega, va a balancear mucho los precios porque ya no todo va a venir de importación, Sí. etcétera, ¿no? Entonces vienen demasiadas cosas buenas para los consumidores y para los vendedores, aunque también esa es otra de las cosas que están muy buenas de un marketplace de este estilo, es que desencadenas estas oportunidades económicas para los vendedores también. Entonces tiene todos estos Totalmente. beneficios para los compradores, pero para los vendedores también, porque hay una demanda global y, por ejemplo, hay productos, como te decía, que Nike saca, por ejemplo, solamente en México, como recientemente la colección de Somos Familia, en Ok. Jordan Ones y en Air Force Ones y en Air Max. Y, y pues como son, aludiendo al Día de Muertos, etcétera, son mexicanos, los liberan en México, pero pues los quieren en Italia, los quieren en Claro. Brasil, los quieren en Hong Kong. Entonces, todas estas personas que tuvieron acceso a ese producto aquí desencadenan estas oportunidades de vendérselo a esa audiencia, ¿no? Súper bien. Y ya están en esa etapa, en esa segunda etapa que comentas, primero de hacer todas las bases, ya están en esa siguiente etapa de el crecimiento aquí a forma local. Sí, exacto, ya esa es la etapa que viene. El centro de autenticación abre el próximo mes de enero Ok. y con ello pues, detona este crecimiento ya más enfocado en incrementar nuestra presencia desde una perspectiva, o sea, más contenido, más presencia editorial, más presencia en medios, mejores, ya todas estas estructuras de mejores eh, modelos de costos, etcétera, ya también estarán más presentes, ya esta verificación y autenticación intrapaís también. Eh, entonces, ahora sí ya prácticamente es como bueno, ya están las bases, ya crecimos de forma orgánica, ya también crecimos de una especie de mezcla este año y ahora lo que sigue es ahora sí desencadenar el crecimiento de forma más agresiva, ¿no? Oye, Rodrigo, y en el caso de ustedes, el marketplace, el comportamiento es similar a la industria retail tradicional, donde el mes de, no sé, a partir de mediados de noviembre, que en el caso de México se viene el Buen Fin y luego viene toda la época de diciembre con ventas muy agresivas para muchos de la industria retail. ¿Es similar lo que viven ustedes en StockX o tienen un ciclo más plano, por mencionarlo de alguna forma? Como el marketplace es dual, te diría, en el lado de la oferta o de las ventas, sí se ve más esa temporalidad, esa ciclicidad, en donde, Ok. por ejemplo, en esta época de mucha demanda por el peak season, ¿no? Por este Sí. tema que bien, sí se dispara muchísimo la venta. Ok. O sea, me refiero a que vendedores basados en México vendan productos a través de StockX. La compra, sin embargo, en los últimos años ha ido creciendo y creciendo mes a mes, año Constante. con año, independiente de la temporalidad, aunque sí se notan ciertos picos en épocas importantes como diciembre, etcétera, pero de repente en meses que no tienen, inclusive todavía no participamos en iniciativas muy locales, porque todavía somos, o sea, apenas estamos empezando con esa como localización, pero ahorita que mencionabas el Buen Fin, por ejemplo, no hemos participado y aún así tenemos picos de venta importantes porque el mercado meta que tenemos aquí es enorme. La Ok. penetración apenas estamos ahí empezando, pero la propuesta de valor es tan fuerte y tan diferenciada que ahora prácticamente ya con todas las bases que tenemos puestas estamos incrementando el volumen de traccionalidad y de usuarios de forma bastante agresiva por esa diferenciación tan clara, por ese como product market fit, si lo que ves de una forma, ¿no? Ok. Entonces, eh, pero
por ahora estamos en esa etapa en donde sí hay temporalidad y sí se comporta, como dice, como el resto del retail, sí se notan sus picos, pero también estamos en esa etapa tan temprana que tenemos un producto tan diferenciado que tiene tanto valor para el consumidor que también está creciendo, ¿no? Ok, Independientemente de que sea julio, por ejemplo, ok, o agosto, un mes de random, ¿no? acuerdo. Sí. Oye, Rodrigo, otra pregunta en relación al e-commerce. Nos platicabas un poquito de tu experiencia hace 12 años con Pido Pido. Hoy StockX regresas al e-commerce. Em, ¿Qué cosas están pendientes de resolver en México? ¿Qué cosas ven en países más desarrollados que en México todavía sean un reto? Por ejemplo, pues hace varios años era el tema de pagos, después se fue resolviendo el tema de pagos y el tema logístico general, después el tema logístico de última milla, y poco a poco los mismos emprendedores han ido tomando estos retos para ir resolviendo vamos a decir, el mundo del e-commerce. Hoy, ¿qué cosas ves así como más críticas en ese mundo online? Claro, yo creo, o sea, ahorita que mencionas eso, creo que o sea, definitivamente son un componente súper relevante, pero también vienen de haberlo visto ya funcionar en otros mercados y decir, bueno, yo lo voy a hacer en México y en Latinoamérica. Soy lo que sea para Latinoamérica, ¿no? Por Sí, ejemplo, el Buy Now, Pay Later, sí, que inclusive pues, lo inventamos aquí desde muchísimo antes, o sea, el paga meses sin intereses, ¿no? claro. Que en Estados Pagos Unidos no era una semanales, cosa. claro. El Pay Installments no era mensual a 18 meses, existía aquí y es una gran herramienta. Y de repente ya nace el Buy Now Pay Later a semanas y de repente lo tapa acá, pero el consumidor dice, no, no, yo quiero a meses. Y el efectivo también, por ejemplo, es el número uno en transaccionalidad en México. Entonces, si bien Claro, sí está incrementando la penetración de usuarios en tarjeta de crédito y débito, pero o sea, abrumadoramente sigue siendo el efectivo. Busquemos soluciones para eso, no para... Pues, no sé si necesariamente todo esto de soluciones de otros países para aplicarlas aquí, todas vayan a funcionar o a generar como boom, porque creo que no necesariamente todas aplican per se. A lo mejor sí desde una perspectiva académica de hacer un plan de negocio, pero no necesariamente en la práctica. Eh, y entonces, creo que un poco ahí pudiera faltar ese como hacer las cosas entendiendo el contexto de aquí, lo que necesitamos ok, los usuarios de aquí y no traérnoslo de otro lugar necesariamente, ¿no? ok, Y no todo, porque puede haber cosas que sí, o sea, pero creo que también puede haber como ese de adentro hacia afuera y no necesariamente de afuera hacia adentro siempre, ¿no? Aún así se ha avanzado muchísimo y uno de los retos también principales para crear un marketplace realmente global desde o en México es también el tema de las leyes de comercio internacional y los tratados es complicado, ¿no? Creo que las tarifas arancelarias, eh, las cadenas de suministro, las redes de distribución, los impuestos y las cargas como fiscales que se atribuyen a este tipo son altas y complicadas, ¿no? Entonces, eso también es algo que habría que revisar para hacernos más competitivos. Em, pero creo que en cuestión de tecnologías y de madurez del mercado y los usuarios y la demanda, creo que hay mucha oportunidad, ¿no? ¿Qué viene para StockX específicamente en Latinoamérica? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los planes que tiene? Seguirnos consolidando en México todavía más, realmente escalando esto para convertirnos en el marketplace preferido para nuestros consumidores para consumir este tipo de productos. Te decía, no, ya no son solo sneakers, también coleccionables, streetwear, relojes, electrónicos, bolsos, etcétera, que todo está atado a esta misma cultura y tiene su valor aspiracional, sentimental, cultural y también son alternativos súper atractivos como una herramienta de inversión. Esa es prioridad en México. Después de ahí, indirectamente ya estamos beneficiando a otros mercados en Latinoamérica que hablan español, por ejemplo, porque pueden utilizar la plataforma en español, pueden basarse en los precios mexicanos en lugar del dólar, pero pronto iremos haciendo el mismo playbook que detonamos en México en otros países de Latinoamérica
Entonces, todo lo que estamos aprendiendo y ese como roadmap que creamos en México, lo podemos ir después escalando y haciéndolo país por país en otros de los países de Latinoamérica para consolidar ya a toda la región como un mercado súper importante para StockX. Pero ahorita en sí México ya es un mercado muy relevante para StockX y entonces seguiría eh, ir escalando el resto de la región para ahora convertir a la región completa, ¿no? Buenísimo. Oye, Rodrigo, pues muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros parte de tu experiencia y sobre todo compartir un poco de lo que ha sucedido con StockX en estos últimos 2 años desde que tú te integraste y un poquito lo que viene a futuro. Claro, no, muchas gracias a ti. Mauricio, cualquier cosa, aquí estamos al pendiente por si falta cualquier otra información o te hacen preguntas, podemos dar un follow-up con mucho gusto. Por ahí a lo mejor me encanta hablar de estos temas y platicar y a lo mejor hablé de muchísimo y una hora no fue suficiente, pero cualquier cosa de seguimiento a la orden. Claro que sí, no, hombre, muchísimas gracias, Rodrigo. A mí también me gusta mucho platicar aquí de todos estos temas, estrategias y demás. Y fue una plática bien enriquecedora y como dices, sí vale la pena tal vez por ahí darle un follow-up en unos meses más adelante. Claro, buenísimo. Gracias, Rodrigo. A ti, que estés muy bien, Mauricio.